Salmo 51. ¿Cómo restaurar tu alma quebrantada? El secreto de David para volver a Dios. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos adentramos en uno de los pasajes más profundos y transformadores de toda la Escritura. El Salmo 51 no es simplemente un texto antiguo, es un mapa del alma humana en su viaje más difícil y más hermoso. El camino de regreso a Dios después de haber caído. Este salmo fue escrito por el rey David en el momento más oscuro de su vida, después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber ordenado la muerte de Urías, su esposo. Es un salmo nacido del quebrantamiento más profundo, pero que nos muestra el camino hacia la restauración más completa. ¿Alguna vez has sentido que has fallado tan profundamente que no hay regreso? ¿Has experimentado esa sensación de que tu alma está tan quebrantada que nunca podrá ser restaurada? Si es así, este salmo es para ti. David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra que no existe una caída tan profunda de la cual no podamos levantarnos con la ayuda divina. Pero antes de sumergirnos en el texto sagrado, debemos entender algo fundamental. Este salmo no es solo para aquellos que han cometido grandes pecados. Es para cada ser humano que reconoce su necesidad de Dios, para cada alma que anhela una transformación genuina, para cada corazón que busca experimentar la plenitud de la gracia divina. El momento más oscuro de David. Para comprender verdaderamente la profundidad de este salmo, debemos transportarnos al Palacio Real de Jerusalén, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. David, el que una vez fue pastor de ovejas, el que venció a Goliat, el que escribió salmos de alabanza mientras huía de Saúl, ahora se encuentra en la cúspide del poder humano. Es rey de Israel, tiene riquezas, fama, poder militar y el favor del pueblo. Pero es precisamente en este momento de éxito externo cuando David experimenta su mayor fracaso espiritual. La historia se desarrolla en una tarde de primavera. El texto de 2 Samuel nos dice que era el tiempo cuando los reyes salen a batallar, pero David se había quedado en Jerusalén. Ya aquí vemos el primer problema. David no estaba donde debía estar. Mientras paseaba por la azotea de su palacio, David vio a una mujer muy hermosa que se bañaba. En lugar de apartar la mirada, en lugar de buscar a Dios en oración, en lugar de recordar sus compromisos, David alimentó su deseo. Preguntó quién era ella. Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus soldados más valientes que estaba arriesgando su vida en el campo de batalla por su rey. David envió por ella, y aunque tenía todo el poder para resistir la tentación, eligió no hacerlo. Lo que siguió fue una cascada de decisiones destructivas: adulterio, engaño y finalmente, homicidio por encargo. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado trayendo a Urías del frente de batalla, esperando que durmiera con su esposa y así pudiera atribuir el embarazo a él. Pero Urías, hombre de honor e integridad, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros soldados arriesgaban sus vidas en el campo de batalla. Ni siquiera emborrachándolo pudo David lograr que Urías fuera a su casa. Entonces, en un acto de desesperación y maldad, David escribió una carta ordenando que Urías fuera puesto en primera línea de batalla y que luego fuera abandonado para que muriera. Y para colmo de la ironía y la crueldad, envió esta carta de muerte con el mismo Urías. El plan funcionó. Urías murió, David se casó con Betsabé, y por un tiempo pareció que había salido impune. Pero la Escritura dice algo que debe hacernos temblar. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pasó aproximadamente un año de silencio aparente de parte de Dios, un año en el que David siguió gobernando, siguió siendo respetado, siguió viviendo una vida que externamente parecía exitosa, pero internamente su alma se consumía. Más adelante, en el Salmo 32, David describiría este periodo diciendo: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fue entonces cuando Dios envió al profeta Natán con una parábola que atravesaría el corazón de David como una espada.
Natán le contó la historia de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le quitó a un hombre pobre su única ovejita, que era como una hija para él, para preparar comida para un huésped. David se indignó y declaró que el hombre rico merecía morir. Fue entonces cuando Natán pronunció las palabras que cambiarían todo. Tú eres aquel hombre. En ese momento, todas las defensas de David se derrumbaron. No había escapatoria, no había excusa, no había manera de minimizar lo que había hecho. David se vio a sí mismo como realmente era, un adúltero, un mentiroso, un asesino. Es en este contexto de quebrantamiento total, de reconocimiento pleno de su pecado, de desesperación absoluta, que David escribe el Salmo 51. No lo escribió en un momento de inspiración espiritual elevada, sino en el valle más profundo de su vida. Y es precisamente por eso que este salmo tiene el poder de tocar las fibras más profundas del alma humana. El Salmo 51 completo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El clamor inicial. Versos 1 a 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Aquí encontramos a David en su momento más vulnerable, pero también más sabio. Fíjate en cómo comienza su oración. No comienza justificándose, no comienza minimizando su pecado, no comienza culpando a otros. Comienza apelando directamente a la misericordia de Dios. La palabra hebrea que se traduce como piedad es Hanán, que significa mostrar favor o gracia a alguien que no la merece. David sabe que no tiene ningún derecho a pedir perdón basándose en sus propios méritos. Ha traicionado la confianza de Dios, ha quebrantado sus mandamientos, ha causado dolor y muerte. No tiene nada bueno que ofrecer como base para su petición. Pero aquí vemos la sabiduría espiritual de David. Él no apela a su justicia, sino a la misericordia de Dios. No apela a sus buenas obras pasadas, sino a la naturaleza amorosa de Dios. Esta es una lección fundamental para todos nosotros. Cuando hemos fallado profundamente, el único fundamento sólido para acercarnos a Dios es su carácter misericordioso, no nuestros méritos. David usa tres palabras diferentes para describir lo que necesita que Dios haga con su pecado: borrar, lavar y limpiar. Cada una de estas palabras pinta una imagen poderosa de lo que significa el perdón divino. Borra viene de la palabra hebrea maga, que significa literalmente borrar algo escrito, como cuando borras palabras de una pizarra o eliminas tinta de un pergamino. David está pidiendo que Dios elimine completamente el registro de sus transgresiones,
como si nunca hubieran existido. Lávame usa la palabra kavas, que se refiere al lavado intensivo de ropa. En los tiempos bíblicos, lavar ropa era un proceso arduo que implicaba golpear la ropa contra las rocas, frotarla vigorosamente y enjuagarla repetidamente hasta que quedara completamente limpia. David reconoce que su alma necesita un lavado profundo e intensivo. Límpiame viene de taer, que significa purificar ceremonialmente, hacer apto para acercarse a lo sagrado. David entiende que el pecado no solo lo ha manchado moralmente, sino que lo ha separado de la presencia santa de Dios. Necesita ser purificado para poder tener comunión con el Todopoderoso nuevamente. Esta progresión es significativa. Primero el borrado del registro, luego el lavado profundo, finalmente la purificación ceremonial. David está pidiendo una restauración completa, judicial, moral y espiritual. Pero hay algo más hermoso en estos primeros versículos. David dice, lávame más y más. La expresión hebrea sugiere un lavado continuo, repetido. David no está pidiendo un perdón de una sola vez, sino una limpieza continua. Reconoce que su necesidad de la gracia de Dios no es un evento único, sino una necesidad constante. Esta es una lección profunda para nosotros. A menudo pensamos en el perdón como un evento puntual. Dios me perdonó cuando me convertí, y eso es todo. Pero David nos enseña que necesitamos la gracia limpiadora de Dios de manera continua. No porque Dios se olvide de perdonarnos, sino porque nosotros necesitamos experimentar esa limpieza renovada constantemente. Imagina por un momento la humildad que debe haber requerido para David escribir estas palabras. Este era el rey de Israel, el hombre más poderoso de la nación, el que había vencido ejércitos y conquistado ciudades. Pero aquí lo vemos reducido a su esencia más básica, un ser humano necesitado de la misericordia divina. Y en esta humildad encontramos el primer secreto de la restauración. Debemos venir a Dios sin máscaras, sin pretensiones, sin intentos de minimizar nuestra condición. Debemos venir tal como somos, reconociendo nuestra necesidad total de su gracia. El reconocimiento total, versos 3 a 6. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En estos versículos, David nos muestra el segundo paso crucial en el proceso de restauración, el reconocimiento completo y sin excusas de nuestro pecado. Pero este reconocimiento va mucho más profundo de lo que podríamos imaginar inicialmente. Porque yo reconozco mis rebeliones. La palabra hebrea para reconozco es yada, que significa conocer íntimamente, experimentalmente. No es un conocimiento meramente intelectual. David no está diciendo, sé que hice algo malo. Está diciendo, conozco íntimamente la profundidad y la naturaleza de mi rebelión contra ti. Y fíjate en que usa la palabra rebeliones en plural. David no está pensando solo en el incidente con Betsabé y Urías. Ese fue el detonante que lo llevó al quebrantamiento. Pero ahora, en la luz de la presencia de Dios, ve un patrón más amplio de rebelión en su vida. Ve cómo ese pecado específico era síntoma de una condición más profunda. Y mi pecado está siempre delante de mí. Esto no significa que David vivía en condenación constante. Significa que había llegado a una comprensión tan clara de la seriedad de su condición que no podía escapar de la realidad de su necesidad de Dios. Su pecado estaba siempre delante de él, no como una carga aplastante, sino como un recordatorio constante de su dependencia total de la gracia divina. Luego viene una de las declaraciones más profundas de todo el Salmo. Contra ti solo he pecado. Al principio, esto puede parecer extraño. ¿Cómo puede David decir que pecó solo contra Dios cuando claramente pecó contra Betsabé, contra Urías, contra la familia de Urías, contra todo Israel? La respuesta nos lleva al corazón de lo que realmente es el pecado. David entiende que, aunque su pecado tuvo víctimas humanas,
En su esencia más profunda, todo pecado es principalmente una ofensa contra Dios. Es una violación de su carácter santo, una transgresión de sus mandamientos, una traición a su amor. Cuando pecamos contra otros, estamos pecando contra la imagen de Dios en ellos. Cuando mentimos, estamos contradiciendo al Dios de verdad. Cuando odiamos, estamos oponiéndonos al Dios de amor. Cuando somos injustos, estamos rebelándonos contra el Dios de justicia. David había llegado a esta comprensión, que su adulterio, mentira y homicidio eran en última instancia actos de rebelión contra el carácter mismo de Dios. Esta comprensión es crucial para el verdadero arrepentimiento. Hasta que no entendamos que nuestro pecado es principalmente una ofensa contra Dios, nuestro arrepentimiento será superficial. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que Dios fue testigo de todo. No hubo nada oculto, no hubo engaño posible. Dios vio cada pensamiento, cada decisión, cada acción. Esta realización es tanto aterradora como liberadora. Aterradora porque significa que no podemos esconder nada de Dios. Liberadora porque significa que Dios nos conoce completamente y aún así nos ama. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David hace algo extraordinario. Justifica a Dios. Reconoce que cualquier juicio que Dios traiga sobre él será completamente justo. No hay amargura, no hay resentimiento, no hay sentimiento de que Dios está siendo demasiado duro con él. Esta es una marca de arrepentimiento genuino, cuando dejamos de justificarnos a nosotros mismos y comenzamos a justificar a Dios. Cuando reconocemos que merecemos cualquier consecuencia que venga y que la misericordia de Dios, si viene, será completamente inmerecida. Luego David va aún más profundo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto no es una acusación contra sus padres o una excusa por su comportamiento. David está reconociendo la realidad de lo que los teólogos llaman el pecado original, la condición caída en la que todos nacemos. David entiende que su fracaso no fue una aberración fuera de carácter. Fue la expresión de una naturaleza caída que había estado ahí desde su nacimiento. Esto es importante porque nos ayuda a entender que nuestros pecados no son accidentes ocasionales, sino expresiones de una condición más profunda que necesita la intervención divina. Pero inmediatamente después de reconocer su condición caída, David hace una declaración hermosa sobre el carácter de Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo, en las partes más profundas y ocultas del ser humano. No le basta con conformidad externa o performance religiosa. Él quiere autenticidad total, honestidad completa, integridad en los lugares secretos del corazón donde nadie más puede ver. Y es en lo secreto donde Dios nos enseña sabiduría. No a través de conferencias públicas o demostraciones espectaculares, sino en la intimidad de nuestro corazón quebrantado, en los momentos de soledad con Él, en las horas cuando nadie más está mirando. David había aprendido más sobre Dios en su quebrantamiento que en todos sus años de éxito. En su fracaso había descubierto verdades sobre la gracia, la misericordia y el amor de Dios que nunca había conocido antes. El sufrimiento se había convertido en su universidad espiritual. Esta es una promesa para todos nosotros que hemos experimentado quebrantamiento. Dios puede usar nuestros fracasos más profundos para enseñarnos verdades que nunca aprenderíamos de otra manera. Nuestras crisis pueden convertirse en aulas donde el Espíritu Santo nos imparte sabiduría divina. La súplica por purificación, versos 7 a 9. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. En estos versículos, David pasa del reconocimiento a la súplica específica por purificación. Sus peticiones son tanto poéticas como profundamente teológicas, revelando una comprensión sofisticada de lo que significa la limpieza espiritual. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una planta pequeña y modesta que se usaba en los rituales de purificación del Antiguo Testamento.
Se usaba para rociar sangre en el dintel de las puertas durante la Pascua, para purificar a los leprosos después de su sanación, y en varios otros rituales de limpieza ceremonial. David está haciendo referencia a estos rituales, pero va más allá de la limpieza ceremonial externa. Está pidiendo una purificación real, espiritual, que vaya hasta lo más profundo de su ser. El hisopo simboliza la aplicación de la gracia de Dios de la manera más íntima y personal posible. Es interesante que David mencione específicamente el hisopo. Era la planta más humilde usada en los rituales sagrados, no algo grandioso o impresionante. Esto refleja la humildad con la que David se acerca a Dios, no pidiendo algo espectacular, sino la aplicación simple y directa de la gracia divina a su condición quebrantada. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí David usa una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura para describir la pureza que anhela. La nieve recién caída es considerada universalmente como el símbolo de la pureza más perfecta. Es blanca, impoluta, pristina. Pero David no solo quiere ser blanco como la nieve, quiere ser más blanco que la nieve. Esto es humanamente imposible, pero espiritualmente realizable a través del poder purificador de Dios. David está pidiendo una pureza que exceda incluso los símbolos más puros de la naturaleza. Esta petición revela algo hermoso sobre el corazón de David. No se conforma con una limpieza parcial o una mejora gradual. Quiere una transformación tan completa que su pureza espiritual supere incluso la pureza natural más perfecta. Esto habla de una fe audaz que cree que Dios puede hacer algo extraordinario en un corazón rendido. Hazme oír gozo y alegría. Esta petición es particularmente conmovedora porque revela el costo emocional del pecado en la vida de David. Durante ese año de silencio, después de su pecado, David había perdido su gozo. Los salmos que había escrito antes estaban llenos de celebración y alegría, pero el peso de la culpa había silenciado su canto. David no está pidiendo simplemente sentirse mejor. Está pidiendo que Dios restaure su capacidad de experimentar gozo genuino y alegría auténtica. Reconoce que estas emociones positivas no pueden ser manufacturadas o fingidas. Deben ser dadas por Dios como resultado de una relación restaurada con Él. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esta es una imagen poderosa del costo físico del quebrantamiento espiritual. David había experimentado literalmente cómo el peso del pecado no confesado había afectado su cuerpo. Sus huesos estaban abatidos, quebrantados bajo el peso de la culpa. La palabra recrearán sugiere una celebración, un regocijo que viene desde lo más profundo del ser. David está pidiendo que la restauración espiritual se manifieste también en renovación física y emocional. Quiere que todo su ser participe en la alegría de la reconciliación con Dios. Esconde tu rostro de mis pecados. Esta petición parece contradecir lo que David dijo anteriormente sobre haber pecado delante de los ojos de Dios. Pero no es una contradicción, es una progresión. David reconoce que Dios vio todo su pecado, pero ahora pide que Dios elija no mirarlo más, que lo cubra, que lo oculte de la vista divina. Esto es exactamente lo que hace la gracia de Dios. No niega la realidad del pecado, pero elige cubrirlo completamente. Es como si Dios pusiera sus manos sobre sus ojos y dijera, aunque vi todo tu pecado, elijo no verlo más. Está cubierto por mi misericordia. Y borra todas mis maldades. David termina esta sección regresando al lenguaje de borrar que usó al principio. Pero ahora hay una urgencia nueva, una especificidad nueva. Todas mis maldades. No algunas, no las más visibles, sino todas. David había llegado a entender que el perdón de Dios no es parcial, sino total. No es gradual, sino completo. No es condicional, sino absoluto. Está pidiendo una limpieza tan completa que no quede rastro de su pasado pecaminoso en los registros divinos. Estos versículos nos enseñan que la restauración que Dios ofrece no es superficial, sino profunda. No es temporal, sino permanente. No es incompleta, sino total. Cuando Dios restaura, no hace reparaciones parciales. Hace todas las cosas nuevas. El corazón de la restauración,
versos 10 a 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Llegamos ahora al corazón mismo del Salmo 51, a los versículos que contienen la petición más profunda y transformadora de David. Estos versículos no solo revelan lo que David necesitaba, sino lo que cada alma humana necesita para experimentar restauración verdadera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra hebrea para crea es bara, la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el universo de la nada. Esta palabra se usa exclusivamente para la actividad creativa de Dios, nunca para la actividad humana. David no está pidiendo que Dios mejore su corazón existente, o que lo repare, o que lo remodele. Está pidiendo que Dios cree un corazón completamente nuevo. Reconoce que su corazón actual está tan corrupto, tan dañado por el pecado, que necesita ser reemplazado por completo. Esta es una comprensión profunda de la naturaleza radical del cambio que necesitamos. No necesitamos educación moral, no necesitamos mejores circunstancias, no necesitamos más fuerza de voluntad. Necesitamos un milagro creativo, una intervención divina que produzca algo que no existía antes. Y pide un corazón limpio. La palabra hebrea, taor, se refiere no solo a limpieza moral, sino a pureza ceremonial, a algo que es apto para la presencia de Dios. David quiere un corazón que no solo esté libre de pecado, sino que sea positivamente puro, que irradie santidad, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si la primera petición es sobre la naturaleza fundamental del corazón, esta segunda es sobre la orientación del espíritu. Un espíritu recto es uno que está alineado correctamente con Dios, que apunta en la dirección correcta, que tiene sus prioridades en orden. David reconoce que su espíritu se había desviado, se había torcido, había perdido su rumbo. Necesita que Dios no solo cree algo nuevo, sino que renueve, restaure, reoriente lo que ya existe pero que se ha salido de curso. La combinación de estas dos peticiones es perfecta. Un corazón nuevo para la naturaleza interna, un espíritu renovado para la dirección espiritual. David entiende que necesita tanto transformación radical como reorientación práctica. No me eches de delante de ti. Esta petición revela el temor más profundo de David, la separación permanente de Dios. David sabe que el pecado separa, y teme que su traición haya sido tan grave que Dios lo rechace para siempre. Es importante entender que en el Antiguo Testamento, antes de la obra completa de Cristo, la presencia de Dios con individuos específicos podía ser retirada. David había visto cómo Dios retiró su presencia del rey Saúl y temía que le sucediera lo mismo. Pero esta petición también revela algo hermoso sobre los valores de David. En su momento de mayor quebrantamiento, lo que más teme perder no es su reino, no es su riqueza, no es su reputación. Lo que más teme perder es la presencia de Dios. Esto muestra que, a pesar de su fracaso, su corazón seguía priorizando correctamente. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta petición está íntimamente relacionada con la anterior, pero va más profundo. David no solo quiere permanecer en la presencia de Dios, quiere que el Espíritu de Dios permanezca en él. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para capacitarlas para tareas específicas: profetas, reyes, jueces. David había sido ungido por Samuel, y el Espíritu del Señor había venido sobre él desde ese día. Pero David sabía que así como el Espíritu había venido, también podía irse. Esta petición nos muestra que David entendía que sin el Espíritu de Dios, él no era nada. Toda su capacidad de gobernar, de liderar, de escribir salmos, de tener victoria espiritual, dependía de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Vuélveme el gozo de tu salvación. David había conocido el gozo de la salvación. Había experimentado la alegría de saber que Dios lo había elegido, lo había rescatado, lo había establecido como rey. Pero ese gozo se había evaporado bajo el peso de la culpa. David no está pidiendo un gozo superficial o una felicidad circunstancial.
Está pidiendo que se restaure el gozo profundo que viene de saber que su relación con Dios está bien, que su salvación está segura, que pertenece a Dios y Dios le pertenece a él. Este gozo de la salvación no depende de las circunstancias externas, sino de la realidad interna de la relación con Dios. Es un gozo que puede coexistir con el sufrimiento, con las dificultades, incluso con las consecuencias del pecado pasado. Y espíritu noble me sustente. La palabra hebrea para noble es nadib, que se refiere a alguien que es generoso, que da voluntariamente, que actúa con nobleza y magnanimidad. David está pidiendo que Dios le dé un espíritu caracterizado por la generosidad y la nobleza. Esto es notable porque David reconoce que su pecado lo había vuelto egoísta, mezquino, dispuesto a sacrificar a otros por su propio placer y conveniencia. Quiere que Dios le dé un espíritu que sea exactamente lo opuesto, generoso, noble, dispuesto a sacrificarse por otros. Esta petición también revela que David entiende que la restauración no es solo sobre regresar a donde estaba antes, es sobre ser transformado en algo mejor de lo que había sido. Quiere que su restauración resulte en un carácter más noble del que tenía antes de su caída. Juntos, estos tres versículos nos dan una imagen completa de lo que significa la restauración divina. Un corazón nuevo creado por Dios, la presencia continua de Dios y su Espíritu, el gozo restaurado de la salvación, y un espíritu noble que sustenta una vida transformada. Esta es la oración de restauración más completa en toda la Escritura. Toca cada aspecto del ser humano, el corazón, el espíritu, las emociones, el carácter, y reconoce que cada aspecto necesita la intervención divina para ser verdaderamente restaurado. El propósito de la restauración, versos 13 a 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Estos versículos revelan algo hermoso sobre el corazón de David y sobre el propósito de Dios al restaurarnos. David no está pidiendo restauración solo para su propio beneficio. Desde el momento de su quebrantamiento, ya está pensando en cómo su restauración puede beneficiar a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. La palabra entonces es crucial. David está diciendo que una vez que experimente la restauración completa que ha pedido, una vez que Dios cree en él un corazón limpio y renueve un espíritu recto, entonces tendrá algo valioso que enseñar a otros. David entiende que su experiencia de fracaso y restauración lo convertirá en un maestro más efectivo. Antes de su caída, podía enseñar desde la posición de alguien que había sido exitoso. Después de su restauración, podrá enseñar desde la experiencia de alguien que ha conocido tanto las profundidades del fracaso como las alturas de la gracia. Y específicamente dice que enseñará a los transgresores los caminos de Dios. David se identifica con otros que han fallado. No va a enseñar desde una torre de marfil de superioridad moral, sino desde la humildad de alguien que ha estado donde ellos están. Esto es profundamente significativo para nosotros. A menudo pensamos que nuestros fracasos nos descalifican para ministrar a otros. David nos muestra lo contrario. Nuestros fracasos, cuando son procesados correctamente a través del quebrantamiento y la restauración, nos capacitan de manera única para ayudar a otros que están luchando. Y los pecadores se convertirán a ti. David tiene una expectativa específica sobre el resultado de su enseñanza, que llevará a otros a la conversión genuina. No se trata solo de impartir información religiosa, sino de ser instrumental en transformar vidas. David entiende que hay un poder especial en el testimonio de alguien que ha sido restaurado. Los pecadores pueden resistir la predicación de alguien que nunca ha fallado seriamente, pero es difícil argumentar contra la realidad de una vida que ha sido genuinamente transformada por la gracia de Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Aquí David se vuelve específico sobre su pecado. La palabra hebrea damim literalmente significa sangres y se refiere a la culpabilidad de sangre derramada. David reconoce que tiene sangre en sus manos por la muerte de Urías.
Pero es significativo que David no pide ser librado de las consecuencias de su pecado, sino de la culpabilidad misma. Sabe que siempre tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones, pero pide que Dios remueva la culpa que lo separa de él. Y nota cómo se dirige a Dios, Dios de mi salvación. Incluso mientras confiesa su pecado más grave, David afirma su confianza en que Dios sigue siendo su Salvador. No permite que la magnitud de su pecado eclipse su fe en la magnitud de la gracia de Dios. Cantará mi lengua tu justicia. Esta es una declaración asombrosa. David, que acaba de confesar que es culpable de homicidio, dice que su lengua cantará la justicia de Dios. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la comprensión de David de lo que realmente es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es solo su ira contra el pecado, también es su provisión de un camino para que los pecadores sean perdonados y restaurados. La justicia de Dios se manifiesta tanto en el juicio como en la gracia. David va a cantar sobre la justicia de Dios, precisamente porque ha experimentado cómo Dios puede ser justo y justificador al mismo tiempo. Ha visto cómo Dios puede mantener su santidad mientras muestra misericordia al pecador. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esta petición revela algo hermoso sobre la comprensión que David tiene de la alabanza genuina. Reconoce que después de su pecado, sus labios están, en cierto sentido, sellados. No puede generar alabanza auténtica por su propia fuerza. David necesita que Dios abra sus labios. Necesita que la gracia de Dios restaure su capacidad de adorar genuinamente. La alabanza que fluirá de sus labios no será manufactura humana, sino el resultado de la obra restauradora de Dios en su vida. Esto es importante para nosotros. A menudo tratamos de forzar la alabanza, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles. David nos enseña que la alabanza genuina no puede ser manufacturada, debe ser dada por Dios como resultado de su obra en nosotros. Y cuando Dios abra sus labios, su boca publicará la alabanza de Dios. La palabra hebrea sugiere una proclamación pública, un anuncio que se hace para que otros lo escuchen. La alabanza restaurada de David no será privada, sino pública. Será un testimonio para otros de la gracia transformadora de Dios. Estos versículos nos enseñan que el propósito de nuestra restauración se extiende mucho más allá de nuestro propio bienestar. Dios nos restaura para que podamos ser instrumentos de restauración para otros. Nos perdona para que podamos llevar el mensaje del perdón a otros. Nos transforma para que podamos ser catalizadores de transformación en las vidas de otros. La restauración nunca es solo personal. Siempre tiene una dimensión comunitaria. Dios no nos sana solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser sanadores en un mundo quebrantado. El sacrificio que Dios desea, versos 16 a 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En estos versículos llegamos a una de las declaraciones más revolucionarias de todo el Antiguo Testamento. David articula una comprensión del corazón de Dios que no se volvería completamente clara para el pueblo de Israel hasta siglos más tarde. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Estas palabras habrían sido escandalosas para la mentalidad religiosa de la época. Todo el sistema religioso israelita estaba construido alrededor de sacrificios y holocaustos. Había sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, holocaustos, ofrendas de paz. David no está negando la validez del sistema sacrificial. Él mismo había ofrecido muchos sacrificios a lo largo de su vida, pero ha llegado a una comprensión profunda. Dios no se deleita principalmente en los rituales externos, sino en la realidad espiritual que se supone que representan. Y nota que David dice que yo lo daría. No está tratando de evitar el sacrificio por pereza o mezquindad. Está dispuesto a dar cualquier cosa que Dios requiera, pero ha llegado a entender que lo que Dios realmente quiere no puede ser comprado con ganado o corderos. Esta comprensión es crucial para nosotros hoy.
Vivimos en una cultura que a menudo trata de negociar con Dios. Si hago esto, si doy esto, si prometo esto, entonces Dios me perdonará. David nos enseña que la gracia de Dios no puede ser comprada ni ganada a través de performance religiosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esta es una declaración asombrosa. David usa la palabra sacrificios en plural, sugiriendo que hay múltiples aspectos de este sacrificio espiritual que Dios desea. Un espíritu quebrantado no significa un espíritu destruido o inútil. Significa un espíritu que ha sido quebrantado de su dureza, de su orgullo, de su autosuficiencia. Es un espíritu que ha sido hecho moldeable, humilde, dispuesto a ser dirigido por Dios. El quebrantamiento espiritual es lo opuesto al endurecimiento espiritual. Un corazón endurecido dice, puedo manejarlo solo, no necesito ayuda, tengo todo bajo control. Un espíritu quebrantado dice, no puedo hacer esto sin ti, necesito tu gracia, estoy completamente dependiente de ti. David había llegado a este lugar de quebrantamiento. Su fracaso lo había llevado al final de su propia sabiduría, de su propia fuerza, de su propia capacidad, y descubrió que este lugar de aparente debilidad era exactamente donde Dios quería encontrarlo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra contrito viene del hebreo daká, que significa golpeado, molido, pulverizado. Se refiere a algo que ha sido quebrantado en pedazos pequeños. David está diciendo que su corazón ha sido completamente pulverizado por el peso de su pecado y la realización de su condición. Pero en lugar de ver esto como algo negativo, lo ve como exactamente lo que Dios desea. Un corazón contrito es un corazón que ha sido quebrantado de tal manera que todas sus defensas han sido removidas, todas sus excusas han sido eliminadas, toda su autojustificación ha sido demolida. Es un corazón completamente vulnerable y honesto ante Dios. Humillado viene de la palabra hebrea shapel, que significa hacer bajo, reducir, abatir. David reconoce que su corazón ha sido humillado, reducido de sus pretensiones de grandeza a la realidad de su necesidad. Pero lo hermoso es la promesa que David hace. No despreciarás tú, oh Dios. David tiene la confianza de que Dios no rechazará un corazón en esta condición. Al contrario, este es exactamente el tipo de corazón que Dios recibe con gozo. Esta es una de las verdades más contraintuitivas del reino de Dios. El mundo desprecia la debilidad, la vulnerabilidad, el quebrantamiento. Pero Dios se acerca a aquellos que están quebrantados. El mundo honra la fuerza y la autosuficiencia, pero Dios se deleita en la humildad y la dependencia. David ha descubierto que el sacrificio que más agrada a Dios no es lo que podemos dar de nuestras posesiones, sino lo que podemos ofrecer de nosotros mismos. Un corazón quebrantado, contrito y humillado, que reconoce su necesidad total de la gracia divina. Esto no significa que Dios quiera que vivamos en autocompasión o en una baja autoestima permanente. Significa que reconoce que el punto de partida para una relación auténtica con Él es la honestidad total sobre nuestra condición y nuestra necesidad. Para nosotros hoy, estos versículos son increíblemente liberadores. Nos libran de la presión de tratar de impresionar a Dios con nuestras buenas obras o nuestros logros espirituales. Nos invitan a venir a Él exactamente como somos, quebrantados, necesitados, pero confiados en que Él no rechazará un corazón que viene a Él con honestidad total. La visión más amplia, versos 18 a 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estos versículos finales del Salmo 51 nos muestran algo hermoso sobre el corazón de David. Incluso en su momento de quebrantamiento personal más profundo, su corazón se extiende más allá de sus propias necesidades, hacia el bienestar del pueblo de Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Sión y Jerusalén representan no solo lugares geográficos, sino al pueblo de Dios en su conjunto. David reconoce que su pecado como líder ha tenido consecuencias
que van más allá de su propia vida. Como rey, David era el representante del pueblo ante Dios. Su fracaso moral había traído consecuencias sobre toda la nación. El juicio que vino sobre David también afectó a Israel. David entiende que su restauración personal debe ir acompañada de la restauración nacional. La mención de edifica los muros de Jerusalén es particularmente significativa. Los muros de una ciudad antigua representaban protección, seguridad, prosperidad. David está pidiendo que Dios restaure la seguridad y la prosperidad espiritual de su pueblo. Pero hay algo más profundo aquí. Algunos eruditos sugieren que estos versículos fueron añadidos durante el exilio babilónico, cuando los muros de Jerusalén literalmente habían sido destruidos. Si es así, representan la aplicación profética del Salmo de David a generaciones futuras, que también experimentarían quebrantamiento y necesitarían restauración. Esto nos enseña que las verdades espirituales trascienden las situaciones individuales. El patrón de quebrantamiento y restauración que David experimentó se repetiría en la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Al principio estos versículos pueden parecer contradecir lo que David acaba de decir sobre Dios no queriendo sacrificios. Pero no hay contradicción. David está diciendo que una vez que el pueblo esté genuinamente restaurado en su relación con Dios, una vez que sus corazones estén quebrantados y contritos, entonces los sacrificios externos tendrán significado real. Los sacrificios de justicia son sacrificios ofrecidos desde corazones justos, por personas que están en relación correcta con Dios. No son sacrificios ofrecidos para ganar el favor de Dios, sino expresiones de gratitud de aquellos que ya han recibido su gracia. David entiende que el problema nunca fueron los sacrificios en sí mismos, sino el corazón con el que se ofrecían. Cuando los sacrificios se ofrecen desde corazones orgullosos que piensan que pueden comprar el favor de Dios, son abominación. Cuando se ofrecen desde corazones quebrantados y agradecidos, son una fragancia dulce. Esta es una lección crucial para nosotros. Nuestras actividades religiosas, nuestras obras de servicio, nuestras expresiones de adoración no son inherentemente buenas o malas. Su valor depende del corazón desde el cual brotan. La adoración que fluye de un corazón orgulloso y autosuficiente es rechazada por Dios, sin importar qué tan elaborada o costosa sea. Pero la adoración más simple que fluye de un corazón quebrantado y agradecido es preciosa en sus ojos. También vemos aquí la visión de David de un futuro restaurado. Él anticipa un tiempo cuando el pueblo de Dios estará en relación correcta con él, cuando sus corazones serán genuinos, cuando su adoración será auténtica. Esta visión se extiende más allá de su propia época hacia el futuro mesiánico, cuando el siervo sufriente de Dios haría posible la restauración completa de la relación entre Dios y su pueblo. David está vislumbrando proféticamente la obra que Cristo realizaría siglos más tarde. Para nosotros, estos versículos finales nos recuerdan que nuestra restauración personal siempre tiene implicaciones comunitarias. Cuando somos genuinamente restaurados por Dios, no podemos evitar desear que otros experimenten la misma gracia. Y nos recuerdan que nuestras expresiones externas de fe, cuando fluyen de corazones genuinamente transformados, son agradables a Dios. No adoramos para ganar su favor, sino porque ya lo hemos recibido. No servimos para merecer su amor, sino porque ya hemos sido amados. Aplicaciones prácticas para hoy. Después de haber explorado cada versículo del Salmo 51, es crucial que traduzcamos estas verdades eternas a aplicaciones prácticas para nuestras vidas en el siglo XXI. Este salmo no es solo historia antigua, es un manual de restauración espiritual que sigue siendo relevante hoy. Primera aplicación. Abraza la honestidad emocional con Dios. David nos enseña que el primer paso hacia la restauración es la honestidad total con Dios sobre nuestra condición. En nuestra cultura cristiana moderna, a menudo sentimos presión de mantener una fachada espiritual, de aparentar que todo está bien, incluso cuando estamos luchando internamente. Pero David nos muestra un camino diferente. Él no trata de minimizar su pecado, no busca excusas,
no culpa a otros. Va directamente a Dios con una honestidad brutal sobre su condición. Reconozco mis rebeliones, dice. Mi pecado está siempre delante de mí. Para nosotros esto significa que podemos y debemos llevar nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestros miedos directamente a Dios. No tenemos que limpiar nuestro acto antes de acercarnos a Él. De hecho, intentar hacerlo es contraproducente porque niega la realidad de nuestra necesidad. Prácticamente, esto podría significar comenzar cada día con un momento de honestidad total ante Dios, no con una lista de peticiones o una agenda de cosas que queremos que Él haga, sino con una evaluación honesta de dónde estamos espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Segunda aplicación, busca transformación, no solo perdón. Una de las cosas más notables del Salmo 51 es que David no se detiene en pedir perdón. Va más allá y pide transformación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchos creyentes se conforman con el perdón sin buscar la transformación. Están contentos de saber que sus pecados son perdonados, pero no buscan activamente que Dios cambie los patrones de pensamiento y comportamiento que los llevaron al pecado en primer lugar. David entiende que necesita más que una limpieza externa. Necesita una recreación interna. No quiere volver a ser quien era antes de pecar. Quiere ser transformado en alguien que es fundamentalmente diferente. Para nosotros esto significa no conformarnos con la experiencia de perdón sin buscar también la experiencia de transformación. Deberíamos orar regularmente. Señor, no solo perdona mis pecados, sino cambia mi corazón. No solo remueve la culpa, sino transforma el carácter que produjo esa culpa. Tercera aplicación. Entiende el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de David en el Salmo 51 no es solo sentir pena por las consecuencias de su pecado. Es una comprensión profunda de cómo su pecado ha ofendido el corazón de Dios. Contra ti solo he pecado, declara. El verdadero arrepentimiento ve el pecado principalmente como una ofensa contra Dios, no solo como algo que nos causa problemas o nos hace sentir mal. Cuando nuestro arrepentimiento se basa solo en las consecuencias negativas que experimentamos, es superficial y temporal. Pero cuando nuestro arrepentimiento se basa en la comprensión de cómo nuestro pecado entristece el corazón de Dios, es profundo y duradero. Este tipo de arrepentimiento produce un cambio genuino porque está motivado por el amor a Dios, no solo por el deseo de evitar consecuencias. Prácticamente, esto significa que cuando reconocemos pecado en nuestras vidas, deberíamos preguntarnos, ¿cómo ha afectado esto mi relación con Dios? ¿Cómo ha entristecido su corazón? ¿Cómo ha contradecido su carácter santo? Cuarta aplicación. Reconoce el poder del quebrantamiento. Nuestra cultura ve el quebrantamiento como algo negativo que debe ser evitado a toda costa. Pero David nos enseña que el quebrantamiento espiritual es en realidad el prerequisito para la bendición espiritual. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, declara. El quebrantamiento espiritual no es lo mismo que estar emocionalmente destruido o mentalmente derrotado. Es la experiencia de ser humillado de nuestro orgullo y autosuficiencia, hasta el punto donde reconocemos nuestra necesidad total de Dios. A menudo Dios permite circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a este lugar de quebrantamiento. Pueden ser fracasos profesionales, crisis de salud, problemas en las relaciones, luchas financieras. Nuestra tendencia natural es resistir estas experiencias, pero David nos enseña a verlas como oportunidades para la gracia. Cuando estamos pasando por tiempos de quebrantamiento, en lugar de endurecernos o amargarnos, podemos elegir permitir que estas experiencias nos ablanden hacia Dios. Podemos preguntar, ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? ¿Cómo puede usar esta experiencia para acercarme más a Él? Quinta aplicación. Cultiva una mentalidad de restauración. David no se queda atrapado en su fracaso. Desde el momento de su quebrantamiento, ya está anticipando su restauración y pensando en cómo puede usar esa experiencia para ayudar a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, promete. Demasiados creyentes se quedan estancados en la culpa y la autocompasión después de fallar seriamente.
Aunque es importante procesar completamente nuestro pecado y sus consecuencias, no deberíamos establecer residencia permanente en el valle del arrepentimiento. David nos enseña a tener una mentalidad de restauración, creer que Dios puede y quiere restaurarnos, y que nuestra restauración tendrá un propósito que va más allá de nuestro propio bienestar. Nuestras experiencias de fracaso y restauración nos equipan de manera única para ministrar a otros que están luchando. Esto significa que cuando estamos pasando por el proceso de restauración, deberíamos estar preguntándonos, ¿cómo puede Dios usar esta experiencia para capacitarme para ayudar a otros? ¿Qué está aprendiendo mi corazón que podría beneficiar a alguien más en el futuro? El camino de la restauración. Pasos prácticos. Basándonos en el modelo que David nos da en el Salmo 51, podemos identificar pasos específicos en el camino hacia la restauración espiritual. Estos no son pasos mecánicos que garantizan resultados, sino principios espirituales que reflejan cómo Dios típicamente obra en las vidas que están abiertas a su transformación. Primer paso, el reconocimiento. Todo proceso de restauración comienza con el reconocimiento honesto de nuestra condición. David dice, Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. este reconocimiento debe ser específico, no general. No es suficiente decir, bueno, todos somos pecadores. David identifica específicamente lo que había hecho mal: adulterio, engaño, homicidio. El reconocimiento vago produce arrepentimiento vago, pero el reconocimiento específico produce transformación específica. Prácticamente, esto significa tomar tiempo para una autoexaminación honesta. Podríamos preguntarnos, ¿en qué áreas específicas de mi vida estoy fallando? ¿Qué patrones de pecado están presentes? ¿Qué decisiones específicas he tomado que van contra la voluntad de Dios? Este paso requiere valentía, porque es natural querer evitar la realidad de nuestros fracasos. Pero David nos enseña que no podemos ser sanados de lo que no estamos dispuestos a reconocer. Segundo paso, la confesión. Después del reconocimiento interno viene la confesión externa. David no guardó su reconocimiento para sí mismo. Lo expresó directamente a Dios en oración y eventualmente lo compartió con otros a través de este salmo. La confesión es más que simplemente decir lo siento. Es estar de acuerdo con Dios sobre la naturaleza de nuestro pecado, reconocer que lo que hemos hecho está mal según sus estándares, no solo según nuestros sentimientos. David confiesa, Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. reconoce que Dios es el juez final de lo que está bien y lo que está mal, y que su pecado es principalmente una ofensa contra el carácter santo de Dios. En la práctica, esto significa ir a Dios en oración y específicamente confesar nuestros pecados, no tratando de minimizarlos o justificarlos, sino llamándolos por lo que realmente son según la perspectiva divina. Tercer paso, la humillación. David habla de su corazón contrito y humillado. La humillación genuina no es autocompasión o autoaborrecimiento, es el reconocimiento de nuestra posición real en relación con Dios. Es ser reducidos a tamaño espiritualmente. La humillación bíblica significa reconocer que no somos tan sabios como pensamos, no somos tan independientes como creemos, no somos tan justos como pretendemos. Es el fin de la pretensión y el comienzo de la autenticidad. Este paso es crucial porque el orgullo es la raíz de la mayoría del pecado. Hasta que nuestro orgullo sea quebrantado, seguiremos siendo vulnerables a repetir los mismos patrones destructivos. Prácticamente, la humillación significa dejar de hacer excusas, dejar de culpar a otros, dejar de justificar nuestro comportamiento. Significa tomar responsabilidad completa por nuestras decisiones y sus consecuencias. Cuarto paso, la súplica. David no se detiene en el reconocimiento y la confesión. Pasa a la súplica activa por la intervención divina. Pide específicamente que Dios lo purifique, lo limpie, lo restaure. Reconoce que no puede limpiarse a sí mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Comienza. Luego continúa con una serie de peticiones específicas. Borra mis rebeliones,
Lávame más y más. Límpiame de mi pecado. Crea en mí un corazón limpio. La súplica es diferente de la confesión. La confesión reconoce lo que hemos hecho mal. La súplica pide activamente que Dios haga algo al respecto. Es mover de la admisión pasiva a la búsqueda activa de la gracia. En la práctica, esto significa no solo confesar nuestros pecados, sino pedir específicamente que Dios nos transforme. Podemos usar las palabras mismas de David. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quinto paso, la expectativa. David no termina su oración en la desesperación. Termina con expectativa. Anticipa que Dios responderá, que será restaurado, que su gozo regresará. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Promete. La expectativa bíblica no es optimismo ciego, es confianza basada en el carácter conocido de Dios. David puede esperar restauración porque conoce la naturaleza misericordiosa de Dios, no porque se sienta merecedor de ella. Esta expectativa es crucial porque nos motiva a cooperar con el proceso de restauración que Dios quiere realizar en nosotros. Si no esperamos que Dios nos restaure, no estaremos alertas a su obra en nuestras vidas. Prácticamente, esto significa mantener esperanza incluso en los momentos más oscuros. Significa buscar evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas, celebrar pequeños pasos de progreso y mantener la vista fija en la meta de la restauración completa. Sexto paso, la dedicación. David promete que una vez restaurado, usará su experiencia para ayudar a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Su restauración no será solo para su propio beneficio. La dedicación significa comprometernos a usar nuestra experiencia de restauración para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Significa ver nuestra historia de fracaso y restauración como parte del ministerio que Dios nos ha dado. Este paso transforma nuestra perspectiva sobre nuestros fracasos pasados. En lugar de ser fuentes de vergüenza permanente, se convierten en herramientas para el ministerio futuro. Nuestras cicatrices se convierten en credenciales para ministrar a otros que están heridos. En la práctica, esto significa comenzar a buscar oportunidades para compartir nuestra historia de restauración con otros que podrían beneficiarse de ella. Significa ser vulnerables sobre nuestros fracasos pasados cuando puede ayudar a alguien que está luchando. Testimonios de restauración a través de la historia. El patrón de quebrantamiento y restauración que vemos en el Salmo 51 no es único de David. A lo largo de la historia, Dios ha usado este mismo proceso para transformar vidas, y estos testimonios nos dan esperanza de que Él puede hacer lo mismo con nosotros. Pedro, de la negación a la restauración. Consideremos a Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. En el momento más crucial de la historia, cuando Jesús más necesitaba el apoyo de sus seguidores, Pedro lo negó 3 veces. No una sola vez en un momento de debilidad, sino 3 veces deliberadas, incluso maldiciendo y jurando que no conocía a Jesús. El quebrantamiento de Pedro fue completo. La Escritura nos dice que salió y lloró amargamente. Como David, Pedro había llegado al final de su propia fuerza, al final de sus propias promesas de fidelidad, al final de su confianza en sí mismo. Pero la historia no termina ahí. Después de la resurrección, Jesús específicamente buscó a Pedro. En una escena hermosa junto al mar de Tiberias, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Por cada negación hubo una oportunidad de reafirmación. Por cada fracaso hubo una comisión renovada. Apacienta mis ovejas. Pedro fue completamente restaurado y su ministerio posterior fue aún más poderoso que antes de su fracaso. Su quebrantamiento lo había hecho más humilde, más dependiente de la gracia, más compasivo hacia otros que fallaban. El Pedro que predicó en Pentecostés era un hombre transformado por la experiencia de la restauración divina. Pablo, de perseguidor a apóstol. La historia de Saulo de Tarso es quizás la transformación más dramática registrada en el Nuevo Testamento. Él no era simplemente un pecador común, era un perseguidor activo de la iglesia, alguien que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Su encuentro con Cristo en el camino a Damasco lo llevó a un quebrantamiento total.
Físicamente ciego, espiritualmente devastado, tuvo que ser llevado de la mano como un niño. El hombre que había sido tan seguro de sí mismo, tan lleno de certeza religiosa, quedó completamente desorientado. Pero Dios tenía un plan para su restauración. A través de Ananías, Dios no solo restauró la vista física de Pablo, sino que lo comisionó para ser instrumento escogido, para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. El ministerio de Pablo se caracterizó por una comprensión profunda de la gracia. Yo soy el menor de los apóstoles, escribió, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su quebrantamiento lo había hecho un ministro más efectivo de la gracia. Agustín. De la libertinaje a la santidad. Agustín de Hipona vivió una juventud caracterizada por la búsqueda del placer y la sabiduría mundana. En sus Confesiones, describe años de libertinaje sexual, orgullo intelectual y rebelión espiritual. Hazme casto, Señor, pero no todavía. Era su oración durante esos años. Su quebrantamiento vino gradualmente a través de la influencia de su madre Mónica, las predicaciones de Ambrosio, y finalmente un encuentro transformador con la Escritura. Cuando leyó Romanos 13, 13 a 14, sus defensas finalmente se derrumbaron. Tomé el libro, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo sobre el que cayeron mis ojos, escribió. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al instante que di fin a la sentencia, como si se hubiera infundido en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de la duda. La restauración de Agustín fue tan completa que se convirtió en uno de los teólogos más influyentes en la historia del cristianismo. Su comprensión de la gracia, forjada en el fuego de su propia experiencia de transformación, ha bendecido a la Iglesia durante más de 1500 años. Juan Newton, de traficante de esclavos a himno de gracia. John Newton pasó años de su vida involucrado en el comercio de esclavos, una de las industrias más deshumanizantes en la historia. Su vida estaba caracterizada por la blasfemia, la inmoralidad y la crueldad hacia otros seres humanos. Su quebrantamiento comenzó durante una tormenta en el mar cuando su barco estuvo a punto de hundirse. En esos momentos de terror, comenzó a clamar a Dios por misericordia. Aunque su conversión fue un proceso gradual, ese momento marcó el comienzo de su transformación. Newton fue completamente restaurado y se convirtió en predicador y compositor de himnos. Su himno más famoso, Amazing Grace, Sublime Gracia, nació directamente de su experiencia personal de restauración. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Perdido anduve y me halló, ciego fui mas ya veo. Su ministerio fue particularmente efectivo porque podía hablar con autoridad sobre la realidad de la gracia transformadora. Había experimentado personalmente cómo Dios puede tomar la vida más quebrantada y hacer algo hermoso de ella. Charles Colson, de Watergate a Prison Fellowship. En tiempos más recientes, Charles Colson es un ejemplo poderoso de restauración divina. Como uno de los hombres más poderosos en la administración de Nixon, Colson estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger al presidente, incluyendo actividades ilegales que eventualmente lo llevaron a la prisión. Su quebrantamiento vino cuando se vio enfrentando acusaciones criminales y la pérdida de todo lo que había considerado importante: poder, prestigio, influencia. En este momento de crisis, un amigo le regaló un libro de C.S. Lewis y Dios comenzó a obrar en su corazón. La conversión de Colson fue tan genuina que incluso antes de que fuera sentenciado, comenzó a experimentar una transformación radical. Cumplió 7 meses en prisión, pero esa experiencia se convirtió en el fundamento de su ministerio futuro. Después de su liberación, Colson fundó Prison Fellowship, una organización dedicada a ministrar a prisioneros y sus familias. Su experiencia personal de caída y restauración le dio credibilidad única para ministrar a otros que habían perdido todo. Estos testimonios nos enseñan varias verdades importantes sobre la restauración divina. Primero, que no hay caída tan profunda de la cual Dios no pueda rescatarnos. Segundo, que Dios a menudo usa nuestras experiencias más dolorosas como la base de nuestro ministerio más efectivo. Tercero,
que la restauración divina no solo nos devuelve a donde estábamos antes, sino que nos transforma en algo mejor de lo que éramos originalmente. La restauración en el contexto del Nuevo Testamento. Aunque el Salmo 51 fue escrito 1000 años antes de Cristo, los principios de restauración que David descubrió encuentran su cumplimiento pleno en la obra de Jesús. El Nuevo Testamento nos muestra cómo lo que David experimentó de manera limitada en el Antiguo Pacto, nosotros podemos experimentarlo de manera completa en el Nuevo Pacto. Cristo, el corazón nuevo prometido. Cuando David oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, estaba pidiendo algo que no sería completamente posible hasta la venida de Cristo. El profeta Ezequiel había profetizado sobre este nuevo corazón. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta promesa se cumple en la obra de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, no solo recibimos perdón por nuestros pecados pasados, sino que recibimos una naturaleza completamente nueva. El apóstol Pablo lo explica así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo que David pidió como una intervención especial, nosotros lo recibimos como una realidad permanente en Cristo. El corazón nuevo no es algo que tenemos que seguir pidiendo. Es algo que recibimos definitivamente en el momento de la conversión. Sin embargo, esto no significa que la experiencia de restauración se vuelve irrelevante para los creyentes del Nuevo Testamento. Aunque hemos recibido una naturaleza nueva, seguimos luchando con los efectos de la carne, y necesitamos experiencias continuas de restauración y renovación. El Espíritu Santo, la presencia permanente. Una de las peticiones más angustiosas de David fue: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo podía ser retirado de las personas, como había sucedido con el rey Saúl. Pero Jesús prometió algo diferente para los creyentes del Nuevo Testamento. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es una diferencia crucial. Mientras David tenía que temer la pérdida del Espíritu Santo, nosotros tenemos la promesa de su presencia permanente. Podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestro pecado. Podemos contristar su obra en nosotros, pero no podemos perderlo definitivamente. Esto nos da una seguridad que David no tenía. Incluso cuando fallamos, incluso cuando pecamos, incluso cuando experimentamos quebrantamiento, sabemos que Dios no nos abandonará. Su Espíritu permanece en nosotros, trabajando para nuestra restauración. La sangre de Cristo, la limpieza perfecta. David pidió ser purificado con hisopo, refiriéndose a los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Pero estos rituales eran solo sombras de la realidad que vendría en Cristo. Como dice Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de Cristo logra lo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer: purificación completa y permanente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando David pidió ser más blanco que la nieve, estaba pidiendo algo que solo sería posible a través de la obra de Cristo. Isaías profetizó: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta purificación no es temporal sino permanente. No es parcial sino completa. No es condicional sino absoluta. En Cristo no solo somos perdonados, somos declarados justos. No solo se nos quita la culpa, se nos imputa la justicia de Cristo. La intercesión de Cristo, el abogado permanente. David tuvo que depender de la misericordia de Dios sin un mediador oficial. Aunque había sacerdotes que ofrecían sacrificios, no había nadie que pudiera interceder perfectamente por él ante Dios.
Pero nosotros tenemos lo que David no tenía, un mediador perfecto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo no solo murió por nosotros, también vive para interceder por nosotros, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando fallamos, cuando necesitamos restauración, tenemos un abogado ante el Padre que presenta su propia sangre como pago por nuestros pecados. Esto significa que nuestro proceso de restauración no depende solo de nuestra capacidad de arrepentirnos perfectamente o de nuestra habilidad para generar suficiente quebrantamiento. Depende de la obra continua de Cristo como nuestro intercesor. La justificación, más allá de la simple restauración. David experimentó restauración, ser devuelto a la condición en la que estaba antes de su pecado. Pero el Nuevo Testamento nos ofrece algo aún mejor que la restauración, la justificación. La justificación significa que no solo somos perdonados y restaurados, somos declarados completamente justos ante Dios. No solo se nos quita nuestro récord negativo, se nos acredita el récord perfecto de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto va más allá de la restauración. Es transformación legal completa. Ante los ojos de Dios, no somos ex pecadores que han sido perdonados. Somos justos, vestidos con la justicia misma de Cristo. Esta realidad debería transformar cómo entendemos la restauración. No estamos tratando de recuperar el favor de Dios. Ya lo tenemos completamente en Cristo. No estamos tratando de ganar nuestra aceptación. Ya somos totalmente aceptados en el amado. La restauración para el creyente del Nuevo Testamento no es sobre recuperar nuestra posición legal ante Dios, que nunca perdemos en Cristo. Es sobre experimentar prácticamente en nuestras vidas diarias la realidad de lo que ya somos posicionalmente en Cristo. Obstáculos comunes en el camino a la restauración. Aunque Dios desea restaurar a todos los que vienen a Él con corazones quebrantados, hay obstáculos que a menudo impiden que las personas experimenten completamente esta restauración. Identificar estos obstáculos puede ayudarnos a evitarlos o superarlos en nuestro propio viaje. Primer obstáculo, el orgullo espiritual. El orgullo es quizás el obstáculo más significativo para la restauración genuina. Se manifiesta de varias maneras: minimizar la seriedad de nuestro pecado, compararnos favorablemente con otros que han pecado peor, o creer que podemos limpiarnos a nosotros mismos. David evitó esta trampa siendo brutalmente honesto sobre su condición. No dijo, bueno, al menos no soy tan malo como otros reyes paganos. No trató de justificar sus acciones por las circunstancias. Reconoció plenamente la gravedad de su pecado ante un Dios santo. El orgullo espiritual también se manifiesta cuando tratamos de contribuir algo a nuestra propia restauración, como si pudiéramos ganar o merecer el perdón de Dios a través de nuestros esfuerzos. David entendió que la restauración debía ser completamente obra de Dios. Crea en mí, no ayúdame a crear. Para superar este obstáculo, debemos cultivar una humildad genuina que reconoce nuestra total dependencia de la gracia de Dios. Esto significa dejar de hacer comparaciones con otros, dejar de minimizar nuestro pecado y dejar de tratar de contribuir a nuestra propia salvación. Segundo obstáculo, la falsa culpa. Irónicamente, a veces la culpa misma puede convertirse en un obstáculo para la restauración. Esto sucede cuando nos aferramos a la culpa como una forma de autopunición, creyendo erróneamente que si nos sentimos lo suficientemente mal por lo suficientemente tiempo, de alguna manera pagaremos por nuestro pecado. La culpa tiene un propósito legítimo. Nos alerta sobre nuestro pecado y nos motiva a buscar perdón. Pero una vez que hemos confesado nuestro pecado y recibido perdón, aferrarse a la culpa es realmente una forma de orgullo que dice, mi pecado es más grande que la gracia de Dios. David experimentó culpa genuina, pero no se quedó atrapado en ella. Una vez que confesó su pecado y pidió perdón, se movió hacia la expectativa de restauración. No permitió que la culpa se convirtiera en una prisión permanente.
Para superar este obstáculo, debemos aprender a distinguir entre la convicción del Espíritu Santo, que nos lleva al arrepentimiento y la restauración, y la condenación del enemigo, que nos mantiene atrapados en ciclos de culpa y desesperación. Tercer obstáculo, el perfeccionismo. Algunos creyentes luchan con la idea de que deben alcanzar algún nivel de perfección espiritual antes de poder acercarse a Dios para restauración. Piensan que deben limpiar su vida completamente antes de que Dios los acepte. Este obstáculo es particularmente insidioso porque parece espiritual en la superficie. Después de todo, ¿no deberíamos esforzarnos por la santidad? El problema es que el perfeccionismo pone el carro delante del caballo. Trata de producir cambio antes de recibir gracia, en lugar de permitir que la gracia produzca cambio. David no esperó hasta sentirse digno para acercarse a Dios. Se acercó en su condición quebrantada, confiando en la misericordia de Dios, no en su propia perfección. Entendió que la aceptación de Dios no dependía de su performance, sino de la naturaleza misericordiosa de Dios. Para superar este obstáculo, debemos recordar que venimos a Dios no por lo que hemos logrado, sino por lo que Él ha hecho. No esperamos hasta ser perfectos. Venimos como somos y permitimos que Él nos perfeccione. Cuarto obstáculo, el aislamiento. Cuando hemos fallado seriamente, nuestra tendencia natural es aislarnos. Nos sentimos demasiado avergonzados para mantener nuestras relaciones normales, demasiado culpables para participar en actividades espirituales, demasiado quebrantados para buscar ayuda. Pero el aislamiento es exactamente lo opuesto de lo que necesitamos para la restauración. Dios diseñó la restauración para que fuera, en parte, un proceso comunitario. Necesitamos la oración de otros, el aliento de otros, la sabiduría de otros y la rendición de cuentas de otros. David, aunque escribió este salmo desde un lugar de soledad emocional, no se aisló completamente. Tuvo el coraje de responder cuando el profeta Natán vino a confrontarlo, y eventualmente compartió su experiencia con otros a través de este salmo. Para superar este obstáculo, debemos resistir la tentación de escondernos cuando más necesitamos comunidad. Esto puede significar confesar nuestro fracaso a un amigo de confianza, buscar consejería pastoral o unirse a un grupo de apoyo. Quinto obstáculo, la impaciencia. La restauración espiritual genuina toma tiempo. Aunque el perdón de Dios es instantáneo, la sanación de nuestras heridas emocionales, la reconstrucción de relaciones dañadas y la formación de nuevos patrones de comportamiento es un proceso gradual. Nuestra cultura de gratificación instantánea hace que muchas personas abandonen el proceso de restauración cuando no ven resultados inmediatos. Esperan sentirse completamente diferentes inmediatamente después de confesar su pecado, y cuando no sucede, dudan de si realmente han sido perdonados. David entendió que la restauración era un proceso. Aunque pidió limpieza inmediata, también reconoció que necesitaría gracia continua. Lávame más y más. Estaba preparado para un viaje, no para una transformación instantánea. Para superar este obstáculo, debemos ajustar nuestras expectativas para alinearnos con la realidad de cómo Dios típicamente obra. Debemos celebrar el progreso incremental, ser pacientes con el proceso y confiar en que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. Sexto obstáculo, el miedo al rechazo. Muchas personas que han fallado seriamente viven con el miedo de que si otros conocieran la verdad sobre ellos, serían rechazados. Este miedo puede impedirles buscar la ayuda que necesitan y los mantiene atrapados en ciclos de secreto y vergüenza. David tuvo que enfrentar este miedo. Como rey tenía mucho que perder si su pecado se hacía público, pero eventualmente encontró el coraje no solo de confesar su pecado ante Dios, sino de compartir su experiencia con otros a través de este salmo. La realidad es que algunas personas nos rechazarán cuando conocen nuestros fracasos, pero también es cierto que las personas que realmente nos aman y entienden la gracia, nos aceptarán y nos apoyarán en nuestro proceso de restauración. Para superar este obstáculo, debemos recordar que la aceptación de Dios es la más importante, y Él nunca rechaza a aquellos que vienen a Él con corazones quebrantados. También debemos buscar activamente relaciones con personas que entienden la gracia y pueden proporcionarnos el apoyo que necesitamos. Mantener la restauración,
¿Cómo proteger lo que Dios ha hecho? Experimentar restauración es una cosa, mantenerla es otra. David no solo necesitaba ser restaurado, necesitaba proteger esa restauración de futuros fracasos. Los principios que descubrió pueden ayudarnos a proteger la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera estrategia: cultivar la humildad continua. La humildad no es solo necesaria para la restauración inicial, es esencial para mantener esa restauración. David había aprendido que su caída vino como resultado del orgullo y la autosuficiencia. Para evitar futuras caídas, necesitaba cultivar una humildad continua. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David había descubierto que Dios se deleita en la humildad, no como una experiencia de una sola vez, sino como una actitud de vida. La humildad continua significa recordar regularmente nuestra dependencia de la gracia de Dios. Significa no permitir que los éxitos futuros nos hagan olvidar nuestra necesidad de Dios. Significa mantener una conciencia saludable de nuestra capacidad para el fracaso. Prácticamente, esto puede significar establecer recordatorios regulares de nuestra dependencia de Dios, ya sea a través de la oración diaria, la lectura de la Escritura o el compañerismo con otros creyentes que nos ayuden a mantener la perspectiva correcta. Segunda estrategia: mantener la transparencia. El pecado florece en la oscuridad del secreto. David había pecado en secreto, pensando que nadie lo sabría. Parte de proteger su restauración implicaba comprometerse a vivir en la luz, siendo transparente con Dios y con otros creyentes de confianza. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, había reconocido David. Dios desea verdad en los lugares secretos del corazón. Mantener la restauración requiere un compromiso continuo con la honestidad, especialmente en aquellas áreas donde somos más vulnerables. La transparencia no significa compartir cada detalle de nuestras luchas con todo el mundo. Significa tener relaciones de confianza donde podemos ser honestos sobre nuestras tentaciones, nuestras luchas y nuestras áreas de vulnerabilidad. Esto puede incluir tener un mentor espiritual, participar en un grupo pequeño donde hay rendición de cuentas genuina, o tener un amigo cercano con quien podemos ser completamente honestos sobre nuestras luchas espirituales. Tercera estrategia: nutrir la presencia de Dios. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, había orado David. Había aprendido que la presencia de Dios era su mayor protección contra el futuro fracaso. Mantener la restauración requiere nutrir deliberadamente nuestra red.